Pone el arco cabezas. Tiene la palabra. Excelentísimos ministros, en el marco del requerimiento de inconstitucionalidad del proyecto de ley de aborto en 3 causales por el que deberá pronunciarse este excelentísimo tribunal, vengo a exponer como epidemiólogo e investigador, magíster en salud pública, doctor en ciencias biomédicas, epidemiólogo molecular, con más de 60 publicaciones en las revistas científicas nacionales e internacionales y un currículum extenso como investigador durante los últimos 20 años, profesor de la Universidad de Chile de Epidemiología. Actualmente soy director del Melissa Institute y estoy ejerciendo la presidencia en la Fundación de Investigación San Ramón, que es una fundación que financia precisamente proyectos de investigación en el área de salud materno-fetal. Quisiera enfatizar que no vengo a exponer una opinión o creencia personal, las cuales por supuesto tengo como cualquier ciudadano. Además, en lo que se conoce como salud pública basada en evidencia, la opinión del experto constituye el menor nivel de evidencia. El mayor nivel, a saber, lo componen los estudios experimentales y las revisiones sistemáticas que evalúan la causalidad en la literatura médica. En ciencia, cuando nos referimos a evidencia científica, nos referimos a la mejor data analítica de estudios epidemiológicos y clínicos serios, rigurosos, basados en datos objetivos accesibles, con metodología reproducible, publicada en revistas médicas especializadas, indexadas y revisadas por pares independientes. Este es el estándar actual de lo que podemos considerar evidencia científica. En este contexto, una pregunta relevante, excelentísimos ministros. ¿Cuál es la fuente de los datos, la evidencia o conclusiones en que se basa este proyecto de ley? Me parece relevante comenzar haciendo esta aclaración, excelentísimos ministros, pues en la discusión política en torno al aborto, demasiadas veces se mencionan cifras y porcentajes de abortos, muertes maternas, violaciones, condenas, etcétera, como un medio de prueba a favor o en contra de la ley, sin proporcionar una fuente competente, ni mucho menos un estudio analítico publicado independiente que garantice el rigor de los datos. Otras veces se hacen relaciones de causa-efecto basadas en números descriptivos parciales sin desagregar o haciendo correlaciones simples, solo por conveniencia, sin un mínimo control analítico por factores de confusión y fuentes de error. No estamos hablando solo de simples números y estadísticas, estamos hablando de hechos vitales, vidas de mujeres, vidas maternas, vidas de gestación, todas vidas humanas que la Constitución de Chile busca proteger. Es un deber, por tanto, que este proyecto de ley en comento reciba justamente una ponderación y tratamiento técnico del mayor rigor y seriedad, cuestión que me anima a presentar esta evidencia delante de ustedes. ¿Qué entendemos por muerte materna? Por muerte materna entendemos aquellas muertes que se producen durante el embarazo, el parto y los 42 primeros días después del parto o puerperio. También hoy día en Chile se registra lo que se llaman las muertes maternas tardías, que son muertes que ocurren después de estos 42 días y hasta un año después del parto. Y es muy importante en Chile porque como en Chile se registran estas muertes, estas tienen cierta magnitud. El segundo concepto importante es, en epidemiología, para evaluar las políticas públicas, es lo que se denomina experimento natural. En un experimento natural se evalúa un evento o fenómeno o ley que se promueve sobre un indicador de interés de salud, como puede ser la mortalidad materna, por ejemplo, el número de abortos, etc. Podríamos hablar, por ejemplo, del efecto de una ley que endurece las penas por conducir bajo los efectos del alcohol, sobre la mortalidad por accidentes de tránsito, lo que ocurre antes y después de esa ley. En el caso del proyecto de ley, la primera hipótesis plantea que en caso de riesgo de la vida de la madre es necesario conducir un aborto para salvar su vida y que la actual ley no se hace cargo del problema. Recientemente, en conjunto con la Universidad de North Carolina, se realizó un experimento natural en Chile
que fue publicado en la revista americana PLOS ONE, fue presentado en el Congreso Internacional de Salud Materna en Dublín y además se ha publicado y discutido en otra revista que se llama Lineker Quarterly. Haré llegar toda esta información a los excelentísimos ministros. En este estudio se evaluó el efecto de la prohibición del aborto en 1989, el aborto terapéutico, en una tendencia de tiempo de 50 años, antes y después. Y se evaluaron otras políticas públicas, las políticas públicas de 1965, por ejemplo, y otros factores como la educación de las mujeres, el desarrollo sanitario, etc. En estos estudios se mostró que la mortalidad materna durante estos 50 años cayó en Chile en forma continua, hasta el año 2003, en el que se alcanzó el mínimo nivel de mortalidad materna. De 293 por 100.000 nacidos vivos en los años 60, llegamos a una mortalidad materna actual de 18 por 100.000 nacidos vivos, un 93% de reducción. Ya el año 2008 nos inscribimos como el segundo país con menor mortalidad materna en el continente, junto con Canadá, y actualmente ocupamos el lugar de los 50 países con menor mortalidad materna. ¿Qué ocurrió con las muertes por aborto? En los años 60 se morían muchas mujeres por aborto en Chile, pero esta también se redujo de 97 por 100.000 nacidos vivos a 0.4 por 100.000 nacidos vivos, 99% de reducción. Hoy día nuestra mortalidad materna por aborto es similar a la de los países desarrollados con aborto legal. Y de hecho, se muere 1, 2 o 3 mujeres por aborto, embarazo ectópico o algunos otros tipos de aborto, no por abortos ilegales en general o abortos no especificados. Y eso ha permanecido así durante la última década. Por lo tanto, podríamos evaluar en este experimento natural qué ocurrió con la prohibición del aborto. Y eso se hizo a través de un análisis estadístico que se llama regresión segmentada, que mostró que la prohibición del aborto no tuvo ningún efecto sobre la mortalidad materna. Ningún efecto. Esta continuó reduciéndose en forma constante. De hecho, la mortalidad materna estaba en 10.8 en 1989 y continuó reduciéndose en 0.4. Tampoco hubo un efecto beneficioso. El efecto fue nulo. Es lo que decimos en ciencia, se validó la hipótesis nula. Los factores que explicaron la tendencia en Chile fueron el cambio en la educación de las mujeres, el aumento de la atención profesional del parto, que hoy día es del 99,9%, el acceso a la atención obstétrica de emergencia, etcétera. Muchos otros factores sanitarios que sí explican la reducción de la muerte materna. Las políticas de 1967 también. Posteriormente tuvimos la oportunidad de confirmar este experimento natural en otro país, en México. Esto lo hicimos en un estudio cooperativo con la Universidad de Duke, North Carolina, la UNAM y la Universidad de Virginia. En ese estudio se evaluaron los 32 estados mexicanos que tienen todos distintas leyes de aborto, algunas más permisivas y menos permisivas. ¿Cuál fue el resultado de ese experimento natural? Remarcablemente consistente con los experimentos naturales chilenos, publicado en la revista British Medical Journal hace muy poco. También se los haré llegar, excelentísimos ministros. La consistencia entre estos dos experimentos naturales nos muestra que no existe evidencia hoy que permita afirmar que una ley de aborto tiene cualquier efecto sobre las muertes maternas. Ni las reduce ni las aumenta. Y estamos hablando de la mejor evidencia disponible porque estos dos estudios son los primeros que han evaluado el efecto de un cambio de legislación sobre una larga tendencia en el tiempo, controlando por múltiples factores de confusión. Por otra parte, se habla de las causas de mortalidad materna.
Se hablan de porcentajes, por ejemplo, que el 13% de las muertes son por aborto. En epidemiología los porcentajes no se usan para hablar de la magnitud de un problema de salud pública. Porque si yo tuviera 2 muertes por materna y tuviera una por aborto y la otra por eclampsia, voy a poder decir que el 50% de las muertes se produce por aborto, pues. Se usan las tasas de incidencia, que nos permiten evaluar el riesgo absoluto. En Chile mueren entre 45 y 55 mujeres por causas relacionadas con el embarazo o causas indirectas, generalmente. De estas 55 mujeres, más del 50% muere tardíamente, vale decir, después del parto y hasta un año antes del parto. ¿Cómo es posible que se pueda plantear que estas 55 muertes, que es un perfil de mortalidad residual muy bajo en Chile, que no se ha podido reducir en una década y que es el mismo perfil residual que tienen los países desarrollados? Residual, ¿por qué? Porque son unas muertes maternas excepcionales que ocurren a lo largo del país en forma aleatoria y con el manejo médico, ¿ya?, que mueren por la gravedad de las complicaciones, no siguen ningún patrón social, geográfico ni económico. El aborto no especificado representa el 2% de estas 55 muertes maternas. El ectópico otro 2%, etc. Cuando medimos el riesgo de morir, por ejemplo, por traumatismo en las mujeres en edad fértil, de 15 a 45 años, que es la población expuesta, el riesgo es de 1 en 11.000 mujeres. El riesgo de morir por cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de cervicuterino, es de 1 en 14.000. ¿Cuál es el riesgo de morir por un aborto en Chile? Una mujer en 2 millones de mujeres en edad fértil. ¿Cuál es el riesgo de morir por otra causa materna? Por ejemplo, una causa materna cualquiera, excepto el aborto, varía entre 1 en 250.000 y 1 en 1 millón. Y estamos hablando de las causas que sí tienen un poco mayor frecuencia, digamos, como estas muertes tardías que les refería. Ya estas muertes tardías, si ocurren después de los 42 días del parto, ocurren incluso meses después del parto, es imposible que el aborto pueda evitar esas muertes que ocurren, que son escasas en Chile. Puede ir redondeando que su tiempo terminó. Son 20 minutos. 20 minutos. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos hablando de un riesgo absoluto de morir por aborto de 1 en 2 millones, un riesgo absoluto de morir por aborto por otra causa materna de 1 entre 200 y 500.000 mujeres. ¿Cuál es el riesgo entonces si nosotros agrupamos todas las causas? Agrupamos el aborto, todas las causas de mortalidad materna. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo de morir por una causa materna, cualquiera sea? No vamos a hablar de tardías que no se pueden reducir por el aborto ni otras causas, digamos, que tampoco el aborto puede hacer nada, digamos. Pero agrupémoslas todas. El riesgo de morir es 1 en 80.000. ¿Y esto qué quiere decir? Que para poder reducir una de las muertes maternas actuales, tengo que conducir y realizar 80.000 abortos a todo evento. Incluso en embarazos totalmente, digamos, viables y sanos, porque es un número astronómico. En Chile se hospitalizan por todos los tipos de abortos alrededor de 30.000 mujeres al año. Se ha dicho también que esta ley actual, que la legislación actual, no es capaz, ¿no es cierto?, de hacerse cargo del problema, no se hace cargo de la realidad epidemiológica que estamos discutiendo acá, y que
no tiene ningún efecto sobre los abortos. No cumple el objetivo de proteger la vida del que está por nacer y ni mucho menos cumpliría el objetivo de proteger la vida de las mujeres. El aborto no está causando muertes en Chile. Como les decíamos, el riesgo es extremadamente bajo, casi nulo. ¿Qué es lo que ocurrió con la prohibición del aborto en 1989? Acabamos de finalizar otro estudio con fondos del CONICET, donde estamos evaluando cómo ha cambiado la edad materna a lo largo del tiempo. Y en este estudio se evaluó el efecto de la prohibición de 1989 sobre las hospitalizaciones por aborto, los egresos hospitalarios por aborto. Se reconstruyeron 40 años, de 1972 al 2011, y se evalúa el efecto, como un experimento natural, testeando la hipótesis de algún efecto positivo o negativo sobre las hospitalizaciones. Nos llamó la atención, revisando los documentos, que el gobierno de la época, la autoridad sanitaria de la época, en 1989, en los escritos que hay de la Junta Militar que están disponibles de la discusión de la ley, que están disponibles en memoria chilena, uno de los criterios para los cuales la autoridad sanitaria propuso como criterio para derogar la ley de aborto terapéutico era que se estaban conduciendo abortos, más abortos de los que se necesitaban, digamos, o que eran los que debían ocurrir. Si esta hipótesis era cierta, entonces nosotros íbamos a evaluar en esta curva, que también les haré llegar el respectivo estudio. Si esta hipótesis era cierta, entonces tenía que haber un cambio estadístico en las pendientes cuantificable matemáticamente, epidemiológicamente hablando. ¿Qué ocurrió? Efectivamente, hubo un cambio significativo de 10 por cada 1000 nacimientos de abortos menos, inmediatamente con la prohibición del aborto. En número absoluto, eso significó que se practicaron 332 abortos menos ese año. Y si uno utiliza la misma ecuación y hace la proyección con esa tasa para la actualidad, se han evitado, por el solo hecho de haber prohibido en 1989 los abortos, se podrían haber evitado alrededor de 5.500 abortos practicados en nuestros hospitales. Por tanto, si hay un efecto de la actual ley de aborto, cuando se busca proteger la vida del que está por nacer, 5.000 abortos menos, 300, 200, eso va variando según los nacimientos vivos, pues los abortos van guardando relación con el número de nacimientos por el índice reproductivo de la población. La mejor evidencia disponible actualmente, excelentísimos ministros, no permite afirmar que la ley de aborto, especialmente su primera causal, va a reducir alguna muerte materna. No puede hacerlo. Primero, no hay una relación de causa-efecto determinada por estudios muy rigurosos. Y segundo, por el riesgo actual de muerte materna en Chile y por el tipo de causas de muerte que están ocurriendo. El número, como les decía, de abortos tiene que ser astronómico. Pero además se dice que esta ley busca proteger la vida de la mujer. Y hay dos de las causales del proyecto que no tienen restricción de edad gestacional. Y los estudios, los últimos estudios, por ejemplo el de Bartlett, que se publicó en una revista que se llama JAMA en Estados Unidos, una revista muy importante, que evaluó los abortos legales en Estados Unidos según su edad gestacional, determinó que un aborto de 20 semanas, comparado con un aborto primer trimestre de 9 semanas, tiene un riesgo 76 veces más de tener una complicación grave, con potencial riesgo de muerte. Y de ello ellos muestran que la mayoría de las muertes por abortos legales en Chile ocurren por abortos legales del segundo trimestre
o abortos tardíos. Y la mayoría de ellos ocurre ¿por qué causal? Enfermedad congénita o genética. Aún en un aborto de 18 semanas, el riesgo es 40 veces mayor. Este empieza a aumentar exponencialmente después de la 9ª semana. Y entonces las primeras dos causales estamos colocando en mayor riesgo epidemiológico, un riesgo que actualmente no existe. ¿Por qué? Porque es muy raro e infrecuente el aborto de segundo trimestre en Chile. Y no se hacen abortos por enfermedades congénitas, ¿ya? Salvo que sean ilegales. La tasa de nacimientos que tenemos con síndrome de Down en Chile es la mayor del mundo, 2.7. Esto revela, por ejemplo, que en Chile no se hacen abortos por enfermedades genéticas, digamos. Quizás se hagan escasamente. De esta manera, excelentísimos ministros, y ya terminando, quiero decir que además este proyecto de ley no solo no estaría protegiendo la vida del que está por nacer, sino que además al promoverse se van a provocar más abortos, alrededor de 300, 200 más abortos en nuestros hospitales cada año, y es un número importante. La Constitución está protegiendo a todos. Y además vamos a colocar un riesgo mayor de las mujeres que se practiquen abortos de segundo trimestre, ¿ya? Que van a tener más complicaciones. Los estudios se los voy a hacer llegar también inmediatamente después de mi presentación. Finalmente, en la tercera causal, lo que más me preocupa como salubrista tiene que ver con el aborto en adolescentes y las tasas de suicidio. No está claro si hay una relación de causa-efecto, para ser riguroso con la literatura. Y los estudios de salud mental tienen muchos fuentes de sesgo. Pero quizá el estudio más robusto, que ha tenido un seguimiento de 20 años, es el de uno de los países con el mejor sistema de salud pública en el mundo, que ellos trabajan hace mucho tiempo lo que se llama salud pública basada en evidencia. Y es el país de Finlandia. Ellos han seguido a las adolescentes que abortan y a las que continúan su embarazo y determinaron que éstas tienen mayor tasas de suicidio. Montaron programas de diagnóstico y de pesquisa psicológica. Lograron bajar las tasas de suicidio, pero solamente en la población mayor a 20 años, no en las adolescentes, que siguieron aumentando un 30%. Y acaban de publicar hace un mes atrás el doctor Gisler, con quien tengo alguna correspondencia, que es, por cierto, en su país es pro-choice, como se dice, y decía, bueno, la maternidad tiene un efecto protector en las adolescentes, eliminando las conductas de riesgo, entre ellas la ideación y la conducta suicida. Muchas gracias, excelentísimos ministros. Gracias a usted.